Cuando alguien tiene una hernia discal, casi siempre la conversación gira alrededor del dolor. Me duele la espalda, el dolor me baja por la pierna, no puedo moverme bien, no sé si esto va a ir a más. A partir de ahí aparecen las mismas preguntas. ¿Esto puede curar solo? ¿Cuánto tiempo voy a tardar en recuperarme? ¿Acabaré en quirófano? En este contexto, los tratamientos habituales para la hernia discal suelen centrarse en controlar los síntomas con medicación antiinflamatoria y fisioterapia. Incluso a veces se usan infiltraciones con corticoides. El problema es que muchas veces con estas medidas el dolor mejora solo de forma temporal y la hernia y el entorno antiinflamatorio que rodea el nervio siguen ahí. En los últimos años ha empezado a hablarse cada vez más del plasma rico en plaquetas, el PRP, como posible opción terapéutica en la hernia discal. ¿Tiene sentido utilizar el PRP en columna? ¿Puede influir realmente en la evolución de la hernia? ¿O es simplemente una técnica que promete mucho y aporta poco? En los últimos años se han publicado estudios experimentales, ensayos clínicos y revisiones que analizan cómo responde un paciente con hernia discal al tratamiento con PRP, no solo desde el punto de vista del dolor, sino también desde el punto de vista de la curación, porque una cosa es bloquear la inflamación de forma puntual y otra muy distinta es modificar el entorno inmunológico que hace que la hernia se reabsorba y el dolor no se cronifique, porque una cosa es aliviar los síntomas durante una semana con un corticoide y otra es favorecer los mecanismos naturales de reparación del propio organismo con un tratamiento con PRP. En este vídeo vamos a analizar qué dice realmente la evidencia científica más reciente sobre el uso del PRP en hernia discal. Veremos cómo actúa a nivel biológico y en qué casos puede ser una herramienta útil. Si tienes una hernia discal o una protrusión, las opciones no son solo resignarse a convivir con el dolor o ir directamente al quirófano. Existen alternativas intermedias basadas en medicina regenerativa de las que casi nadie habla y que quiero que conozcas. Si este contenido te resulta útil, suscríbete al canal y compártelo. Recuerda que este vídeo es informativo y no sustituye a una valoración médica. Al final del vídeo compartiré contigo mi ebook sobre hernia discal con consejos prácticos que pueden ayudarte a mejorar. Empezamos. Muchas personas creen que una hernia discal es algo fijo, que si aparece, se queda ahí hasta que la operas, pero esto no es cierto. Muchas hernias desaparecen solas, y aquí viene lo curioso. No siempre desaparecen antes las pequeñas. De hecho, muchas veces las grandes se reabsorben antes que las pequeñas. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Por qué unas hernias se reducen de forma espontánea y otras no cambian en años? La diferencia no está solo en el tamaño, no está solo en la presión sobre el nervio. La clave está en el sistema inmunitario. Hoy sabemos que el cuerpo tiene la capacidad de comerse una hernia discal. Literalmente puede reducirla y hacer que el dolor mejore. Pero no siempre activa ese proceso. En este vídeo te voy a explicar qué hace que una hernia se reabsorba, qué hace que otras se queden estancadas y qué papel puede tener el PRP en todo esto. Si entiendes esto, empiezas a ver la hernia discal de otra manera. Para entender por qué una hernia puede desaparecer, primero tienes que entender qué ocurre cuando se forma. El disco tiene una parte externa, que actúa como una pared de contención, y una parte interna más blanda. Esa parte interna debería estar siempre encerrada. El problema empieza cuando esa pared del disco se rompe. Cuando el anillo se fisura o se rompe, el material interno queda expuesto al exterior. Y aquí ocurre algo importante. El cuerpo reconoce ese material como algo que no debería estar ahí. Es como si de repente apareciera en el cuerpo algo extraño. Entonces se activa la inflamación. Desde la sangre empiezan a llegar células defensivas. Son células del sistema inmunitario que acuden a la zona como si fuera una lesión que necesita ser limpiada. Si esas células llegan en cantidad suficiente y hacen bien su trabajo, empiezan a eliminar el material que ha salido del disco. Lo degradan, lo digieren, lo retiran poco a poco y en ese proceso la hernia puede reducirse. Pero si esa respuesta no se activa bien o se queda bloqueada, la inflamación se mantiene encendida, el tejido sigue irritado, el nervio sigue sensibilizado y el dolor también se queda. Por eso, la diferencia entre una hernia que mejora y otra que se cronifica no depende solo de cuánto ocupa en la resonancia, depende de cómo responde tu sistema inmunitario y si el cuerpo es capaz de reparar el anillo. Ahora entra en escena el verdadero protagonista de esta historia, los macrófagos. Los monocitos y macrófagos son células del sistema inmunitario. Su función principal es muy sencilla de entender. Limpian, se comen restos celulares, eliminan tejido dañado, son como el servicio de limpieza del cuerpo. Y aquí viene lo interesante. En un estudio publicado en 2023 se hizo algo muy revelador. En un grupo de animales eliminaron los monocitos y los macrófagos. Después provocaron una lesión similar a una hernia discal. ¿Sabes cuál fue el resultado? La hernia apenas se reabsorbía. En otro grupo hicieron justo lo contrario. Añadieron macrófagos cultivados directamente en la lesión. El resultado fue que la resolución mejoró. Esto nos dice algo muy claro. Sin macrófagos no hay buena reabsorción. Cuando el anillo se rompe y el material del disco sale al exterior, estos macrófagos llegan desde la sangre. Una vez allí, empiezan a fagocitar ese material. Lo digieren, lo eliminan poco a poco. Hasta que ese proceso no termina, la inflamación no baja. Y mientras la inflamación siga activa, el nervio sigue irritado. Por eso no basta con que la hernia esté ahí. Lo importante es si tu cuerpo ha activado el proceso de limpieza o no. Si lo activa, la hernia puede reducirse. Si no lo activa, el dolor puede quedarse durante años.
Imagina dos personas con una hernia del mismo tamaño. En la resonancia se parecen mucho, pero una tiene un dolor insoportable que baja por la pierna y no la deja dormir. La otra tiene molestias leves que mejoran con el tiempo. ¿Qué está pasando? Durante años pensamos que el dolor dependía solo de la presión. Si la hernia aprieta el nervio, duele. Si no lo aprieta, no duele, pero la realidad es más compleja. El problema serio empieza cuando el anillo se rompe y el material interno del disco entra en contacto directo con la raíz nerviosa. En ese momento no solo hay presión, hay irritación química. Ese material desencadena una reacción inflamatoria intensa alrededor del nervio y no se queda ahí. Esa señal inflamatoria viaja hasta donde el nervio se conecta con la médula y ahí es como si el sistema nervioso entrara en modo alarma. El nervio se vuelve más sensible, responde de forma exagerada a estímulos normales y un movimiento pequeño de la pierna duele muchísimo. Eso explica la hipersensibilidad. El dolor no siempre encaja con lo que vemos en la imagen. Cuando esta inflamación se mantiene en el tiempo, el sistema nervioso empieza a adaptarse al dolor y ahí es cuando puede cronificarse. Por eso hay hernias pequeñas que duelen muchísimo y hernias grandes que apenas molestan. Sí, existe también el dolor mecánico en una hernia discal que denominamos dolor discogénico, pero el dolor de ciática casi siempre tiene un componente inflamatorio y neuroinmune. Entender que en una hernia discal pueden coexistir ambos tipos de dolor, el discal y el radicular, cambia completamente cómo individualizar el tratamiento. Hasta ahora hemos visto algo muy importante. El cuerpo tiene la capacidad de reabsorber una hernia discal por sí solo. Entonces, la pregunta es inevitable. Si el organismo puede hacerlo, ¿por qué intervenir? La respuesta es sencilla, porque la curación de la hernia por sí sola no siempre va bien. Los estudios que han seguido a pacientes con hernias durante 12 meses muestran que aproximadamente un tercio de las hernias no se reabsorben de forma espontánea. Es decir, 1 de cada 3 pacientes no experimenta esa reducción natural del tamaño de la hernia. Y cuando hablamos de protrusiones, en las que el anillo está íntegro, la probabilidad de reabsorción es todavía menor. Además, incluso cuando la hernia disminuye de tamaño, muchas veces no desaparece por completo. Puede reducirse parcialmente, pero el proceso es lento y variable. En algunos casos el dolor mejora antes que la imagen. En otros, la inflamación persiste y el paciente sigue limitado. Y aquí aparece un factor que en la consulta pesa mucho más que cualquier estadística: el tiempo. No todo el mundo puede esperar un año con dolor intenso. No todo el mundo puede detener su trabajo, su actividad física o su vida personal durante meses esperando que el sistema inmunitario actúe. Hay personas que necesitan una solución que acelere ese proceso. Por eso tratar una hernia no significa ir en contra del mecanismo natural. Significa intentar favorecerlo. Significa mejorar el pronóstico y acortar la recuperación. Intentar que la inflamación se controle antes de que se cronifique y que el paciente recupere su calidad de vida en días o semanas, en lugar de arrastrar el problema durante un año o más. Esa es la verdadera lógica de intervenir de forma mínimamente invasiva una hernia discal utilizando medicina regenerativa. Cuando hablamos de tratamiento conservador para la hernia discal, tarde o temprano aparecen los corticoides. Y hay que decirlo con claridad, funcionan, sobre todo al principio. Muchos pacientes experimentan una mejoría rápida del dolor en las primeras semanas después de tomarlos en pastillas o con una infiltración epidural. La inflamación baja y el nervio se desinflama. El problema es lo que ocurre después. Los estudios que han seguido a pacientes durante meses muestran un patrón bastante repetido. La mejoría es clara al inicio, pero el efecto empieza a disminuir con el paso del tiempo. A medio plazo, muchas veces no hay diferencias significativas respecto a otros tratamientos conservadores. Los estudios demuestran que la administración de corticoides no reduce la necesidad de cirugía en los pacientes. Aquí aparece una cuestión biológica que no siempre se explica. Los corticoides son inmunosupresores. Su función es frenar la respuesta inflamatoria y eso alivia el dolor, pero también inhiben la actividad de los macrófagos y reducen procesos como la fagocitosis y la proliferación celular. Si antes hemos dicho que los macrófagos son esenciales para limpiar el material herniado, entonces apagar en exceso el sistema inmunitario puede tener un coste. Puede aliviar síntomas, pero también puede frenar parte del proceso natural de resolución. Además, no solo hablamos de inflamación, los corticoides también afectan a la reparación del tejido y a la calidad del colágeno. Por eso su uso repetido o mal indicado no es inocuo. Hay otro dato importante que obliga a reflexionar. En un estudio prospectivo reciente con casi 3.000 pacientes sometidos a cirugía lumbar, se observó que aquellos que habían recibido infiltraciones epidurales de corticoides en los 3 meses previos a la intervención presentaban más complicaciones postoperatorias que quienes no las habían recibido. Se registraron más reingresos y mayor riesgo de eventos adversos relacionados con la cirugía, como la fuga de líquido cefaloraquídeo. Este tipo de datos no significa que los corticoides estén prohibidos, significa que deben usarse con criterio. No son un tratamiento regenerativo, son una herramienta para controlar síntomas. Y si existe alta probabilidad de cirugía cercana, su indicación debe pensarse muy bien. En mi opinión, existen opciones con un mejor perfil de seguridad que veremos más adelante. Y yo en mi práctica clínica ya apenas necesito usar corticoides. La siguiente pregunta es lógica. Si la reabsorción depende de que el sistema inmunitario limpie bien la zona, si los macrófagos son esenciales y si el problema aparece cuando la inflamación se descontrola, ¿podemos influir en ese entorno biológico? ¿Cómo podemos favorecer el proceso? Aquí es donde entra el PRP. El plasma rico en plaquetas no es una sustancia mágica. Es un concentrado de factores de crecimiento y señales biológicas que el propio cuerpo utiliza cuando hay una lesión. Lo primero que sabemos es que puede favorecer la fagocitosis, es decir, puede ayudar a que esas células encargadas de limpiar trabajen mejor. Si los macrófagos son los responsables de eliminar el
material herniado, tiene sentido intentar optimizar su función en lugar de bloquearla. Además, el PRP tiene capacidad de atraer células inmunitarias y otras células con potencial reparador hacia la zona dañada. No crea células nuevas, pero sí puede actuar como una señal química que llama a las que ya están circulando en sangre. Otro punto clave es el cambio de perfil de los macrófagos. Al inicio de la lesión predominan los macrófagos con perfil inflamatorio. Son necesarios, pero si se mantienen demasiado tiempo, perpetúan el dolor. Algunos estudios muestran que el entorno creado por el PRP puede favorecer el paso hacia un perfil más reparador, el llamado cambio de M1 a M2. Ese perfil está asociado a menor inflamación y mayor remodelación y reparación tisular. Y hay algo más importante todavía: si el anillo fibroso está roto, la inflamación se mantiene activa. Favorecer su reparación es esencial para cerrar el ciclo inflamatorio. El PRP contiene señales que estimulan la síntesis de colágeno y matriz extracelular, lo que puede ayudar a que ese anillo recupere parte de su integridad. El tratamiento con plasma rico en plaquetas, de este modo, crea un entorno más favorable para que el cuerpo haga antes y mejor lo que ya sabe hacer por sí mismo. ¿El tratamiento de la hernia discal con PRP es algo experimental o realmente está demostrado? En los últimos años se han publicado varios ensayos clínicos en los que se compara directamente la infiltración con PRP frente a corticoides en pacientes con ciática por hernia discal, y los resultados son interesantes. El patrón que suele repetirse es el siguiente: en las primeras semanas el corticoide mejora antes, su efecto antiinflamatorio es rápido y muchos pacientes notan alivio en poco tiempo. Sin embargo, cuando el seguimiento se prolonga a 3 y 6 meses, el escenario cambia. En varios estudios, el grupo tratado con PRP mantiene la mejoría durante más tiempo, mientras que el efecto del corticoide tiende a disminuir progresivamente. Es decir, el corticoide actúa rápido pero pierde fuerza con el paso de los meses. El PRP puede tardar un poco más en mostrar efecto, pero la mejoría suele ser más sostenida. En cuanto a la seguridad, también hay diferencias importantes. Los corticoides pueden asociarse a efectos sistémicos como alteraciones de la glucosa, hipertensión, retención de líquidos o cambios hormonales. El PRP, al ser un producto obtenido de la propia sangre del paciente, no genera ese tipo de efectos secundarios sistémicos. En conjunto, la evidencia actual sugiere que el PRP no es una técnica experimental sin base, sino una alternativa con estudios comparativos que muestran un efecto más prolongado que el corticoide, y eso encaja con la lógica biológica que hemos explicado antes. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si hay una idea que quiero que te lleves, es que estamos viviendo un cambio de paradigma en el tratamiento de la hernia discal. Durante años el enfoque fue básicamente antiinflamatorios o cirugía. Hoy entendemos que el sistema inmunitario tiene un papel central y que podemos modularlo en lugar de simplemente bloquearlo. La medicina regenerativa aplicada a la hernia discal representa precisamente ese proceso. No se trata solo de quitar dolor, sino de influir en el proceso biológico que lo mantiene. Es un enfoque más fisiológico, más moderno y con el objetivo de favorecer una recuperación más estable y, en muchos casos, definitiva y permanente. Si quieres profundizar en la parte científica, puedes descargar el artículo completo que he publicado en la revista internacional Journal of Orthopedics titulado Treatment of Herniated Disc with Immunoregenerative Medicine, Present and Future, donde desarrollo con detalle toda la base biológica y la evidencia actual. Este tipo de tratamiento de las hernias discales con PRP es pionero y no está disponible en la mayoría de las unidades del dolor. Si quieres saber si este enfoque puede encajar en tu caso concreto, puedes solicitar una valoración online para estudiar tu resonancia y ofrecerte el mejor tratamiento disponible. Si este contenido te ha sido útil, suscríbete al canal y dale a me gusta para no perderte los próximos vídeos. Por último, si tienes una hernia discal y quieres consejos prácticos para tu recuperación, escribe hernia en los comentarios y te enviaré un enlace para descargar mi ebook Espalda Sana, donde encontrarás recomendaciones claras sobre ejercicio, hábitos y estrategias para mejorar tu evolución. Que tengas un buen día, mejor sin dolor.